¿Hasta dónde puede llegar la soledad antes que empiece a distorsionar la realidad? Hoy analizaremos a Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver, un personaje que nos confronta con la alienación, la violencia y el vacío existencial. Vamos a desentrañar su mente, explorar posibles trastornos psicológicos, evaluar si alguien como él podría existir en la vida real y descubrir qué nos dice su historia sobre la sociedad de los 70 y más allá. Taxi Driver nos sumerge en la Nueva York de los años 70, una ciudad hundida en el caos, la violencia y la decadencia moral. En este escenario aparece Travis, un joven veterano del Vietnam que regresa a un país que no lo recibe como héroe, sino que lo olvida. Vive aislado, trabajando de noche como taxista, atrapado en la rutina y en un apartamento desolado que refleja su soledad. Sus noches se consumen entre calles llenas de crimen y prostitución, y sus pensamientos quedan plasmados en un diario que delata una mente inquieta, obsesionada con la suciedad que cree que lo rodea. La guerra apenas mencionada en la película dejó cicatrices profundas, insomnio crónico, incapacidad para reintegrarse y una sensación permanente de vacío. Travis no solo observa la podredumbre urbana, la interioriza. La ciudad actúa como un espejo de su mente, un lugar enfermo que, en su lógica distorsionada, necesita ser purificado. Este personaje no es únicamente un individuo perturbado, sino el síntoma de una sociedad rota, un sistema que abandona a sus veteranos, invisibiliza a los marginados y glorifica la superficialidad. En Travis convergen el trauma, la soledad y la alienación, lo que plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre que decide crear su propia narrativa para darle sentido al mundo? Travis vive en una constante lucha por conectar con otros, pero fracasa una y otra vez. Sus interacciones son torpes, incómodas y en ocasiones invasivas. Lo vemos con Betsy, a quien idealiza como un símbolo de pureza en medio del caos. Sin embargo, su incapacidad para comprender las normas sociales lo lleva a cometer errores fatales, como invitarla a un cine porno en su primera cita. Cuando ella lo rechaza, responde con hostilidad y resentimiento, reforzando la espiral de aislamiento en la que ya está atrapado. Con Iris, una joven prostituta, Travis adopta el papel de salvador, convencido de que debe rescatarla de la corrupción que lo indigna, pero su forma de hacerlo es extrema y violenta, dejando claro que su empatía no es auténtica, sino una proyección de su cruzada personal. Más allá de estas dos figuras, el resto de sus relaciones son superficiales: compañeros taxistas, clientes anónimos, rostros que apenas le provocan indiferencia o desprecio. Esta incapacidad para empatizar, sumada a su visión moralista y distorsionada del mundo, lo convierte en un hombre aislado, desconectado de la realidad. La ciudad, con su anonimato y hostilidad, solo intensifica su sensación de no pertenecer. Travis no se integra ni se adapta, se enfrenta a su entorno desde un lugar de soledad que lo empuja inevitablemente hacia la violencia. Desde un enfoque clínico, Travis muestra signos claros de malestar severo. Sus síntomas depresivos se combinan con rasgos paranoides. Al percibir el mundo como corrupto y hostil, el trastorno de estrés postraumático es una hipótesis fuerte. Irritabilidad, hipervigilancia y obsesión por la limpieza social son indicadores frecuentes en veteranos de guerra traumatizados. Sin embargo, su deterioro va más allá. Travis presenta un patrón de pensamiento rígido y extremo, con delirios mesiánicos y un sentido grandioso de misión que rozan la psicosis incipiente. Además, su forma de idealizar y luego de evaluar figuras como Betsy o Iris, sumada a su inestabilidad emocional, podría sugerir rasgos borderline, mientras que su aislamiento y desinterés social recuerdan el trastorno esquizoide. Desde la terapia cognitivo-conductual observamos distorsiones cognitivas marcadas, una sobregeneralización, pensamiento dicotómico y una creencia nuclear que guía todo su accionar. Debo limpiar la sociedad del mundo. Estas creencias, alimentadas por su soledad y su trauma, refuerzan su narrativa moralista y violenta. En el plano neuropsicológico, conductas como su impulsividad, hipervigilancia y búsqueda de riesgo sugieren una hiperactivación de la amígdala, ligada a emociones intensas, junto con una posible disfunción de la corteza prefrontal, que limita el control de impulsos y la toma de decisiones racionales. A esto se suma una posible alteración dopaminérgica que explicaría su atracción por estímulos extremos y su necesidad constante de llenar un vacío existencial. Travis comparte rasgos con figuras como Arthur Fleck en Joker. Ambos son hombres alienados, ignorados por la sociedad y movidos por una necesidad de corregir un mundo que perciben como corrupto. Pero existe una diferencia esencial. Mientras Fleck ansía visibilidad y espectáculo, Travis actúa desde la intimidad, buscando una purificación personal más que un aplauso público. También resuena en el eco del Joker de The Dark Knight o incluso de Raskolnikov de Crimen y Castigo. Sin embargo, lo que lo distingue es su ambigüedad moral.
No es un villano absoluto ni un héroe trágico. Habita en un punto intermedio, atrapado en un caos que no disfruta pero que siente inevitable. A diferencia de Raskolnikov, cuya violencia se justifique con una filosofía intelectual, la de Travis surge de un vacío emocional y de su desconexión con la realidad. Esa mezcla de fragilidad y violencia lo hace profundamente humano, y por eso aún más inquietante. ¿Podría existir alguien como Travis en la vida real? Lamentablemente sí. La combinación de trauma de guerra, aislamiento social y una visión moralista y distorsionada del mundo no es exclusiva de la ficción. Hemos visto casos reales de excombatientes con trastorno de estrés postraumático que desarrollan delirios de grandeza o persecución, llevando a actos violentos. Ejemplos históricos lo confirman. John Hinckley Jr., quien intentó asesinar al presidente Reagan inspirado en Taxi Driver, es una muestra inquietante de lo delgada que puede ser la línea entre cine y realidad. La soledad urbana y el resentimiento social y la necesidad de un propósito pueden crear perfiles similares, sobre todo en contextos de crisis. En nuestra escala de psique oscura, Travis obtiene un 6 de 10. No es común, pero tampoco imposible. Su intensidad dramática responde a la narrativa cinematográfica, pero los elementos que lo construyen son inquietantemente reales. Travis no es solo un personaje, es un reflejo distorsionado de todo aquello que evitamos mirar de frente. En la cultura popular, se erige como un símbolo incómodo, un ícono de la alienación moderna. Su frase más célebre, aquella que repite frente al espejo, ¿me estás hablando a mí?, se convirtió en una mantra inquietante, no solo por lo que dice, sino por lo que revela: la paranoia, la soledad y el deseo desesperado de ser visto en un mundo que parece haberlo olvidado. Es una pregunta lanzada al vacío, esperando una respuesta que nunca llega. Taxi Driver no lo convierte en un villano ni un mártir, no lo glorifica, pero tampoco lo condena por completo. Lo desnuda como un ser humano quebrado, atrapado entre la necesidad de sentido y la incapacidad de hallarlo. Y ahí está lo perturbador. Esa zona gris en la que el espectador se siente incómodo porque obliga a preguntarse si Travis es un héroe que salvó a una niña o un hombre enfermo que encontró en la violencia la excusa perfecta para sentirse importante. Esa ambigüedad lo ha convertido en materia de debate por décadas. Algunos lo ven como una crítica feroz a la indiferencia social, otros como un recordatorio del peligro latente en quienes cargan con heridas invisibles. Lo cierto es que al darle profundidad psicológica, la película rompió con el cliché del loco peligroso, que solo existe para causar caos. Travis no es un monstruo ajeno a la humanidad, es alguien que se desmorona en silencio, y en ese silencio encuentra a su peor enemigo. Pero la pregunta incómoda persiste: ¿hasta qué punto esta historia, al mostrarnos su dolor y su búsqueda, normaliza la idea de que la violencia puede ser la respuesta a la alienación? Quizá esa es la verdadera herida que deja Taxi Driver. No el disparo final, sino la sospecha de que todos, en algún punto, podríamos entender por qué Travis apretó el gatillo. Travis nos deja una pregunta que no es fácil de responder. ¿La violencia nace en el corazón del individuo o en el abandono de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado? Su historia no es solo la de un hombre perdido, es la advertencia de lo que ocurre cuando la soledad, el trauma y el resentimiento fermentan en silencio, sin nadie que escuche, sin nadie que tienda una mano antes de que sea demasiado tarde. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si Travis hubiera encontrado apoyo? Si alguien lo hubiera visto de verdad, si hubiera tenido acceso a ayuda psicológica, a una red que lo sostuviera antes de romperse. Tal vez la historia sería distinta, o tal vez no. Nunca lo sabremos, pero algo sí queda claro. El contexto importa. Importa tanto como la mente. Porque Travis no nació monstruo. Se fue moldeando en el cruce entre la indiferencia social y sus propias sombras. Taxi Driver no nos permite cerrar los ojos. Nos obliga a mirar esas grietas que recorren nuestras ciudades, esos márgenes donde la desesperación germina, preguntándonos si realmente estamos haciendo algo para evitar que más personas caminen por el mismo filo. Porque Travis no es solo ficción. Travis puede ser cualquiera que se siente invisible el tiempo suficiente. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Es Travis un héroe trágico que intentó salvar algo de luz, o un villano peligroso que justificó su violencia? Déjame en los comentarios, y si este análisis te hizo reflexionar, dale like, suscríbete y comparte para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y cuéntame, ¿qué personaje te gustaría que analicemos en el siguiente episodio? Nos vemos en el siguiente video de las pesadillas de Rogues.